Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a la lectura colectiva de la luna llena del 28 de octubre 2023 en signo de Tauro. Esta luna está con una eclipse parcial lunar, así que vamos a descubrir la energía lunar en Tauro del 28 de octubre 2023. ¿Cuál es el mensaje de la luna nueva, luna llena en Tauro? Terminando el ciclo lunar, terminando octubre. Vamos a ver luna llena en Tauro el 28, gracias. Tenemos el colgado. Ok. El colgado nos indica durante las energías lunar, que dura más o menos 5 días, entre 3 y 5 días, es necesario de hacer una pausa con este colgado para poder tal vez cambiar de visión, cambiar de idea, de opinión, de tener otra perspectiva de todo modo sobre una situación. Antes de arrancar otra vez, me parece importante de ralentizar un poquito el ritmo o nuestros pensamientos y aceptar de fluir con la paciencia para darnos la oportunidad tal vez de cambiar algo. El colgado está amarrado en un mecatito, solamente en una pierna, así que es momentos cortos, son algunos días que nos da esta luna para tomar altura también sobre una situación, porque cuando estamos la cabeza adentro de una problemática no tenemos perspectiva y nos bloqueamos y sentimos frustración y no vemos posibilidad de solucionar o de fluir con el tiempo. Hay momentos de acción, momentos de reflexión, momentos de ver, tal vez de crear otro ángulo de la problemática para así ya tal vez de este modo ya se puede desbloquear una situación. Vamos a ver con la Wicca para completar la energía luna llena en Tauro, en Tauro, del 28 de octubre 2023. Tauro es un signo de tierra, entonces nos habla de tierra, de situación concreta, también de volver a centrarse. Tal vez el colgado nos indica también necesitamos otra vez centrar nuestras energías, que estaba tal vez un poquito en todo lado, para encontrar con las raíces bien puestas en la tierra, encontrar una visión diferente de una situación, una problemática. Con la Wicca tenemos el dios Asalto. Muy bien, es el dios del sol. Es una energía masculina de poder, de autoridad y de confianza. Y tenemos Lugnasat. Lugnasat es la energía de empezar a cosechar lo que hemos sembrado. Es la primera energía en la Wicca de la cosecha. Es el otoño. Así que vemos que hay que centrar con el emperador que está sentado bien centrado en su sitio, en su poder, tiene confianza, estará protegido y domina una situación con una visión clara y también con una voluntad de hacer las cosas. El dios del sol me indica que hay algo que se puede cosechar de un proyecto o de algo que hemos sembrado, una idea, podemos recibir algunos frutos, pero vamos a sentir algunas frustración porque hay una noción de tiempo que nos hace esperar este fruto, esta concretización, pero nos indica también de soltar esta frustración o este control, porque llegará,
llegará por supuesto, entonces tranquilos, tranquilas, tenemos que estar solamente ver de este lado como de malestar del colgado, ver que la situación, sin que nos damos cuenta de manera racional, la situación está en su evolución. Son dos energías de Lugnasad, es una energía de dar y recibir. Lo que hemos dado lo vamos con seguridad con el Dios del Sol que nos apoya a recibir en la materia. Aquí también veo Tauro, veo la energía de reflexionar sobre lo que nos nutre, cada día, nutrición de pensamiento, lo que nos hace bien. Tal vez hay que revisar algunas energías que dejamos entrar en nuestro ser, a ver si realmente es lo que nos sirve, es lo que nos pone con seguridad, lo que nos da este poder ¿cómo decir? De expresar más nuestras habilidades y nuestro poder. Hay una noción de tierra aquí, son dos energías muy terrenal, y la tierra nos habla de nutrición, de valor, de concretización, de realización, de acción. Entonces hay como una reflexión aquí a ver si tal vez podemos cambiar algunas cosas, una idea, una visión, una opinión sobre la manera de sembrar para recibir después. Vemos con Belino. Luna llena en signo de Tauro del 28 de octubre 2023. ¿Cuáles son los mensajes de la luna llena del 28 de octubre? La pasión, luna llena en Tauro, 28 de octubre. La sabiduría, luna llena, ok. La comunicación y los placeres, ok. Bueno, la pasión nos habla con Venus de sentimientos. También Venus es el planeta sentimientos y finanza también. Pasión, entonces el deseo, el deseo, la pasión de hacer algo, este fuego que empuja, que quema también, la pasión en su noción de muy corto plazo puede molestar. Entonces veo la pasión, siento que es algo así, la impulsividad, la tentación también en algo rápido, de resolver algo rápido, de hacer algo rápido, este fuego que siento que puede quemar, que nos aconseja la luna con la sabiduría, el colgado, lo veo aquí, y es el apoyo con Júpiter, y es el maestro de calmar. Aquí hay una necesidad de calmar un fuego interno, una pasión, una prisa, un fuego mal controlado, puede ser también a nivel relacional o a nivel comunicación, sí, porque vemos los pájaros de noche que nos habla de discusión, de conflicto. Entonces es como tener más tranquilidad si hay conflictos aquí, y los placeres con Venus otra vez para sentirnos más alegre, más feliz también, y también poder disfrutar de este tiempo. Entonces lo veo como un consejo de bajar un poco el fuego, la impulsividad, la tentación de embarcarse en muchas comunicaciones
¿cómo decir? ¿Cómo se dice? Propósito, propósito real, ¿ah? Y calmar, tranquilizarnos y conectarnos más con el bienestar. También vemos aquí Tauro, y lo he visto con la Wicca igualmente, pasión y placer, cuidado con los excesos, las tentaciones, como le diré, sobre placeres superficiales puede ser, o que no nos nutre de manera sabia, ¿eh? También voy a aclarar. Cuando hablo de nutrición a nivel energético, no hablo solamente de alimentos y dietas, hablo de todo lo que dejamos entrar en nuestro ser, pensamientos, lo que vemos, las palabras que usamos o que dejamos que entra, las informaciones también que recibimos del exterior, todo eso es nutrición, ¿no? Y aquí me indica más de nutrirnos de la naturaleza, de ver el progreso, porque Lughnasadh nos recuerda, ¿no?, a concientizar el tiempo, porque Lughnasadh ha empezado a trabajar con su tierra, a sembrar semillas meses antes, y él sabe a cuál momento puede recibir la cosecha de su trabajo, y no ha parado de trabajar. Y él llega al sol, al salto. Entonces hay una madurez también de la tierra, de una sabiduría del tiempo que pasa, y de la dedicación al trabajo bien hecho para conseguir la concretización, el fruto. Entonces hay una sabiduría de la naturaleza que tal vez necesitamos volver a ver, porque a veces perdimos eso con nuestro fuego, nuestra impaciencia, etc. Y nos embarcamos en situaciones o conflictos superficiales, y volver a ver cómo funciona realmente todo el ciclo lunar, el ciclo de los seres vivos, todo lo que vive, lo que nos nutre también. Ok, voy a aclarar la pasión, luna llena, Tauro, en 28 de octubre, pensamientos. Y las discusiones, los conflictos, los regalos, sol, Dios asaltó, aquí está. Ok, a nivel relacional, lo siento mucho a nivel relacional, como un empujón o pensar a acelerar algo también, acelerar una situación, a dar más un impulso, pero siento que el tiempo de la sabiduría sería nuestra guía, porque tengo miedo que se quema el resultado muy rápido, y que no va a poder disfrutar tal vez de este logro o este fruto. Los presentes, entonces estar en el momento presente otra vez. El sol nos indica también, como le dije, el centrarnos en el ahora. Hay un regalo, hay algo, puede ser a nivel de cosecha, pero es algo pequeño, no es una gran cosa. Lughnasadh sabe que va a tener que sembrar otra vez o trabajar más sobre su cosecha para que crezca más. Así que sí hay una abundancia que llega si aceptamos de bajar un poco los pensamientos fugosos o impulsivos, y tener esta sabiduría de paciencia para hacer crecer, el primero fruto, digamos, de algo. La última, sobre el pensamiento. La paz, ¿sí? La paz, y tengo la casa con la luna,
y es un eclipse parcial, lunar. Tranquilidad, estabilidad, nos habla también el dios asalto. Sí, pasión y paz, hay que calmar algo aquí. Es el mensaje más fuerte, hay que calmar. La luna llena es la luna madre, la luna que tiene todo el conocimiento, que nos aconseja siempre. El tiempo de luna llena son momentos de recibir consejos de una maestra. Y el consejo sería calmar algo, tranquilizarnos sobre una situación, una manera de pensar o de querer solucionar. Vemos más en detalle luna llena del 28 de octubre de 2023 en signo de Tauro. Ok. Bueno, aquí hay una muerte. Sí, hay que cuidar aquí hay una grande advertencia. En todo lo que hacemos hay que hacerlo con calma, concentración, estar muy centrado en cualquier cosa que vamos a hacer estos días, porque siento como una energía de accidente, entre comillas, menos o más grave, yo no sé, pero sí, la precipitación nos puede, entonces, tranquilos, tranquilas, tomar el tiempo, ir suavemente, despacito, despacito, sí, el rey de copa, que nos ayuda a controlar justamente esta emoción, porque la pasión no hay control, no hay metriza de la emoción, hay una impulsividad, una tentación que nos empuja más, a veces es bueno, pero aquí no. Entonces el rey de copa nos recuerda también madurez emocional, controlar fuertes emociones. Okay. Luna llena, 28 de octubre en Tauro. El as de pentáculo, el 3 de espada y la papesa. Ok. Sabiduría, sabiduría. La papesa es una sabia. Siento que esta luna en Tauro es la sabia, es la papesa. Pues que la tengo 2 veces. Ok. Sabe algo que no sabemos. Y hay que pedir ayuda. Hay que pedir que nos guíe, que nos aclare sobre una situación que no conocemos o que no concientizamos. Y la papesa también, como la sabiduría aquí, son energía de calma, de concentración. No es una luna de acción, es una luna de calma y tranquilidad. El as de pentáculo nos habla de justamente la semilla. Una semilla sembrada concretamente, una posibilidad de avanzar en algo nuevo o renovado, siempre con los as, pero vemos que hay un dolor con el 3 de espada al centro. Hay un dolor, un sufrimiento sobre un inicio de proyecto o lo que sea, o de arrancar de manera concreta a nivel material y financiero. Y vemos que hay una gran estrés y preocupación porque hay algo desconocido, hay algo oculto del futuro, como si estamos esperando justamente o vemos un bloqueo de recibir los frutos de algo que hemos iniciado y nos da este sufrimiento de no saber si lo vamos a recibir o si se queda en un bloqueo total. Le recuerdo, el colgado nunca es un bloqueo permanente. Ok. 2 arcanos mayores juntos con esta luna.
y tenemos en total 3 arcanos mayores. Entonces 3 nos indica baje la velocidad, calma, energías de calma, de concentración. Además el 28 vamos a llegar al 31 de octubre, 1 de noviembre, que todavía tiene la energía de la luna, y son días de conexión con nuestros difuntos, con la muerte, lo vimos con las cartas que cayeron. Entonces son momentos de rezar, un poco de elevar, de elevar nuestro ser con los pies en la tierra, pero abrirnos justamente a la sabiduría de la sacerdotisa, de la papesa, que es el mundo oculto, el mundo invisible. Hay un respeto aquí con el Dios Asalto, también nos vuelve a recordar un tal respeto. Un respeto por los difuntos, un respeto por un momento del año donde hay una conexión justamente con el mundo invisible. Y calmar todo lo que es tentación y velocidad, y etc. Ok, empecemos. El rey de espada, la sota de bastos. Aquí el rey de espada no tiene emoción, toma sus decisiones fríamente porque lo ha pensado con madurez, con inteligencia, es un profesional y sabe tomar las decisiones clara y concreta aquí para sota de bastos iniciar. La sota como los as, el as es el potencial de iniciar algo, la sota ya toma su primera acción. Y aquí vemos que hay una decisión clara, firme, sin emoción, de avanzar, de arrancar una acción, y la sota de bastos tiene siempre una energía ¿cómo decir?, de descubrir, de ir en un viaje nuevo o renovado. Puede ser también una comunicación de una persona legal, oficial, de administración, etcétera, que da también el decreto de iniciar esta novedad y tomar las acciones reales. Okay. Las 2 arcanos mayores que están juntos, esta luna está aquí, es la estrella y los enamorados. Por eso que tenemos el colgado. Las estrellas, la papesa, la sabiduría, son energías de alta vibración, de alta dimensión. La estrella guía en la noche, es la estrella que proteja, porque justamente abre caminos, pero no abre caminos si estamos conectados a los signos que recibimos del universo, si estamos conectados a nuestra intuición, a la fe. La fe, como le diré, la estrella es muy espiritual también, de fe, de esperanza, porque los enamorados hay que ubicarnos. Vemos que hay una necesidad de ubicarnos, tal vez, o tomar una decisión importante por nuestro camino futuro. Aquí mucha ayuda de la luna a guiarnos para tomar el buen camino, la buena decisión, o escoger sobre un asunto donde hay que tomar el tiempo del análisis. Aquí vemos el fin del ciclo lunar con la luna llena. Llegamos al final de este ciclo con el 10 de espada. Ok. Y la emperatriz muy bien, porque es la energía de la embarazada que otra vez vuelve a crear algo adentro de ella con la noción de tiempo antes de dar luz, ¿ok? Entonces vemos, y es una energía también emperatriz de estabilidad, de tierra,
pero conectado muy bien con el corazón y con la confianza de lo que está creando en ella. ¿No? Sabe que eso es como Lughnasadh, sabe que va a recibir los frutos concretos de su proyecto. Fin de algo, 10 de espada, terminamos un ciclo. El 10 de espada nos indica un ciclo algo complicado, posibilidad de terminar algo difícil, estresante o lo que sea, y arrancar en una perspectiva de fertilidad si escogemos el camino guiado por nuestro ser. La estrella, por la fe, el optimismo, la esperanza también. La esperanza es también la fe, la sabiduría, reconexión con estas sensaciones de tener el potencial de crear algo diferente, fértil y abundante con la emperatriz. Vemos que estamos en los as, ¿eh? As de espada, as de basto, y vimos en el corte el as de pentáculo, ¿eh? 3 as, son muchos. Entonces vemos muy bien, siempre no, las cartas están siempre bien conectadas a la luna y siempre llegamos a un fin de ciclo y con una gran claridad mental veo el rey de espada y el as de espada. ¿Qué me indica? ¿Qué me indica? Porque las espadas, el mental, el pensamiento, el análisis. Hay un gran salto, diré, de terminar algo complicado, de tener una claridad mental y de tener esta, ¿cómo decir? Esta madurez de tomar las buenas decisiones y de arrancar. En el trabajo del principiante, digamos, sobre algo que queremos hacer. Ok, porque brincamos del as de espada hacia el rey de espada. Entonces, boom, de una vez hay una revelación, hay algo, una claridad. Y además tengo el 6 de bastos que me habla de éxito, de logro, pero no solamente, porque vemos que el 6 de bastos es antes del 5 que está aquí, que nos habla de conflicto, de guerra. Ese es aquí es la victoria del guerrero y de la guerrera. Sí, logra algo con su espada a decidir y a cortar esta problemática de manera sin copa, no hay copa aquí. Las emociones, ¿ves? No están, así que es algo de análisis, de decisión, de conexión a la espiritualidad, al mundo oculto, nada más. Porque las emociones hay que tranquilizarlas. Están muy desordenadas y cuando las emociones están desordenadas, difícil de ver claridad y de tomar el buen camino y de ver cada uno nuestra estrella que nos va a guiar. Bastos y tierra. La única tierra que tengo es el 8 de pentáculo, que es exactamente Lughnasadh, porque nos indica un trabajo de dedicación como la embarazada aquí, la emperatriz, de nutrir su semilla, de nutrir su trabajo con el tiempo hacia conseguir el fruto, el resultado final. Pero hay un inicio de una acción con el as de bastos. Entonces, sí es fuego, pero es fuego claramente puesto. Quiere decir que esta acción está bien pensada, está con análisis, sabe lo que está pasando, sabe que es un proyecto a largo plazo. Emperatriz 8 de pentáculo, Lughnasadh, sabiduría. Hay un proyecto o algo que se puede iniciar, pero de largo plazo. Y eso es el conflicto.
el conflicto, porque ya con la pasión me indica que queremos ver el resultado ya, y no va a suceder. Por lo menos de lo que se ve aquí. Todo me indica el progreso natural de algo decidido, tomando una acción real, concreta, y trabajar sobre eso hacia y fluir con este trabajo, esta dedicación hacia conseguir el resultado y los frutos. Voy a aclarar, no sé si aclarar mucho, la verdad. Sí, me gustaría nada más aclarar esta luna llena aquí en Tauro con la estrella y los enamorados. Ok. El colgado. ¿Ves? Para escoger entre dos caminos o tomar la buena decisión, si estamos en una crucerada o una necesidad de tomar, porque hay necesidad de tomar una decisión. Eso sí, hay que salir de la duda, pero hay que tener la sabiduría de la luna y analizar y ver para tomar esa decisión. Hay que ponernos en pausa, hay que volver a sentir la estrella con nosotros y dejar las emociones que nos empujan en una equivocación. 7 de bastos. Proteger el 7 bastos es la batalla. Es la batalla, es protegerse, defenderse, es aquí. Hay que tomar la decisión de de proteger nuestras acciones. No siento estos días que hay que tomar las acciones. Va a venir la posibilidad de hacer algo para iniciar y trabajar en este proyecto, llegará. Pero primero hay que reconectar con la visión de la estrella y soltar el fuego interno de querer ya. Así se siente mucho. ¿Cuál es la palabra de la luna? Vamos. Luna llena en Tauro el 28 de octubre 2023. La palabra, ok, gratitud, ¿sí? Cuando sacamos esta energía de gratitud, también es un tiempo de contemplación para poder volver en el agradecimiento, en la apertura del corazón, calmar el fuego, calmar las pasiones. La gratitud siempre es una energía de volver a su centro, ¿no? A su centro emocional, ¿no? Entonces, trabajar la gratitud con la luna, de ya conseguir, creo que hemos ya conseguido algunos frutos, pero me parece que para muchos no va a ser suficiente. Y hay que agradecer lo poquito que tal vez hemos conseguido y decidir con confianza y fe claramente de volver a trabajar sobre estos frutos para hacerlos crecer más adelante, fluyendo y no sintiendo frustrados o bloqueados. ¿Cuál es el chakra con la luna llena en Tauro? Tauro es la tierra, el trabajo de la tierra toma mucho tiempo y depende del clima, depende del ciclo lunar, depende de tantas cosas naturales para conseguir a tener un árbol lleno de fruta o etcétera, ¿eh? Y es lo que nos recuerda la luna. Ok, tenemos el chakra garganta. Chakra garganta lo veo aquí. Comunicación, por supuesto, pero hablar claramente.
nos va a ayudar a aclarar nuestra mente también si hablamos con nuestra verdad. Si hay conflictos o como problema de entendimiento sobre una situación con otras personas, es tiempo de tomar el tiempo de aclarar nuestra garganta y nuestra mente para decir la verdad, para no estar en una confusión, porque vemos que hay como una indecisión. Entonces, cuando estamos indecisos, nuestra manera de comunicar también trae esta energía de confusión. Y aquí la luna nos indica trabaje su claridad mental para tener una claridad verbal y solucionar y terminar con un asunto. Muchísimas gracias a todos. Disfrute al máximo esta luna y nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, chao.